¿Se puede ver la pantalla? Sí. Ok. Como hemos visto el datagrama IP, aquí en la parte superior, hemos visto que los campos que nos interesan de 32 bits son dirección de origen, dirección destino. Son los que más vamos a utilizar. Hemos ido viendo algunos elementos de este datagrama, de esta cabecera, pero son dirección origen, dirección destino, que podemos ver que son de 32 bits. ¿Está bien? Vamos a hablar sobre eso hoy día. Entonces, a partir de este punto ya vamos a empezar a trabajar con direcciones lógicas y sabemos cómo funcionan las direcciones lógicas, que por debajo van a seguir trabajando con direcciones físicas. Vamos a ver la relación que existe entre direcciones lógicas y direcciones físicas más adelante en este mismo tema y cómo hacen las computadoras para averiguar esta relación. Pero hablemos de las direcciones lógicas IP. La versión que estamos utilizando ahora es la IPv4, manejamos direcciones de 32 bits, y en el datagrama hemos visto que existen estas dos, dirección de origen, dirección destino, justamente. Se manejan prefijos. Las direcciones IP son jerárquicas. Cada dirección de 32 bits está compuesta por una porción de red que puede variar y por una porción de host que puede variar, que significa que los 32 bits se van a dividir entre red y hosts. Los 32 bits se manejan como bloques de 4 bytes, es decir, 8 bits cada uno, y en cada uno de esos se puede manejar 2 a la 8 hasta 256 valores posibles. Estamos hablando de 0 a 255 en decimal para cada uno de esos 4 grupos, de alguna manera que representen en un formato más digerible, más fácil de entender. ¿Qué más? Cuando hablamos de prefijos, es que categorizamos de alguna manera un número de los bits que estamos manejando como parte de red. En este caso, cuando hay un /24, implica que los 3 primeros bloques están o pertenecen a una red, y solamente el último bloque pertenece a los hosts. En este caso sería 256 hosts para esta red. Si tenemos un /16, estamos hablando de que estaríamos utilizando los 2 primeros bytes para la red y estamos dejando los 2 últimos para los hosts, lo que implicaría 2 a la 16, 65.535 o 36 direcciones de hosts. Aquí tenemos la longitud del prefijo, que determina lo que es la red, y lo que queda de los 32 bits nos da para los hosts. Vamos a utilizar un video para ver esta parte. ¿Bien? La dirección IPv4 tiene direcciones lógicas de 32 bits, como les decía, y se maneja en 4 octetos, 4 bytes. Una parte es la red, que va de la derecha a la izquierda, perdón, de izquierda a derecha, y la otra parte es de los hosts, que va de derecha a izquierda. Es variable porque puede ser 1, 2, 3 octetos de red y le quedaría el cuarto octeto para los hosts, o puede ser un octeto de red y 3 octetos para los hosts. Por eso se considera una parte o porción variable, de longitud variable, tanto para la red como para los hosts. Ahora, hay un significado importante en las direcciones que se van a habilitar. La primera dirección del rango es la dirección de red, la primera dirección que se maneja. La última dirección del rango es la dirección de broadcast. Todas las direcciones entre este rango, entre la primera y la última, es decir, la segunda y la penúltima, son las direcciones de las IPs, las utilizables. Entonces, desde la primera hasta la penúltima, son las direcciones utilizables en la red. No significa que las otras no se usen, las otras se utilizan para verificar la red y el broadcast. Ahora, hay un proceso que se llama ANDing en inglés, que vendría a trabajar
para poder determinar cómo podemos saber cuál es la dirección de la red, cuál es la dirección de broadcast, cuál es la dirección utilizable, en función de solo tener una dirección que nos hayan dado una dirección IP, simplemente por el proceso del AND. Si nos dan la dirección 192.168.238/24, ¿cuántos bits de red estamos manejando con ese prefijo? Vamos, antes que se dé la respuesta. Fíjense que en la dirección del host en binario, 1/24 implica los 3 primeros octetos en 255. Si se hace un AND entre la dirección que nos dan y el prefijo, es decir, la máscara respectiva, vamos a obtener la dirección que está en la parte inferior, que implicaría tener la dirección de red. Va a ser la 192.168.2.0. Lo que les decía. ¿Cómo determinamos la broadcast? La dirección broadcast. Lo que hemos hecho en el anterior caso para determinar la dirección de red era utilizar el prefijo con puros unos y colocar ceros en la que quedaban los hosts. Ahora hacemos puro unos, lo que queda la host, y nos va a dar el resultado de la última dirección, que vendría a ser la .2.255. ¿Cómo se comprueba la primera dirección utilizable? En la porción de host se coloca 0001 y vamos a obtener la primera dirección utilizable, que en este caso vendría a ser la 192.168.2.1. ¿Cómo se determina la última dirección utilizable? Broadcast -1, si quieren. Entonces, en vez de colocar puro unos, colocamos todos unos menos el último bit y nos va a dar la .254. Ese es el proceso ANDing, o hacer ANDs a las direcciones. Entonces, aquí tenemos la dirección de red, la dirección de broadcast, la primera dirección y la última dirección utilizables, y la forma en que se calcula, aunque no es complicado hacerlo de forma más directa, simplemente entendiendo los prefijos o el tamaño de la máscara. Hemos utilizado un concepto, máscara. ¿Alguien me puede decir qué es una máscara? ¿Me están escuchando todavía? Sí. Ok. ¿Qué significa máscara? Este resumen es importante. Todas las direcciones IPv4 tienen longitud de 32 bits. La porción de la dirección que representa la red es la primera. La última es el broadcast. Y las direcciones que están al centro son todas las utilizables. El prefijo nos delimita la parte que representa la red y la parte que representa los hosts. Si es un /24, 3 octetos es la red y el último octeto es el host. Si es un /16, los 2 primeros octetos son la red y los 2 últimos octetos son los hosts. Si es un /9, perdón, un /8, tenemos el primer octeto como red y los 3 últimos octetos como los hosts. ¿Está bien? ¿Qué implica esto? Entonces, que en función de estos octetos, aquí tenemos /24, /16, /8, es que
El primer octeto representa la red y los tres últimos los hosts. Si hacemos 2 a 24, tendríamos 16 millones de direcciones posibles en esa red. Y solamente de este octeto tendríamos 8 bits. Pero para identificar que esta es una red que empieza con un solo octeto, el primer bit tiene que estar marcado con 0. Por lo tanto, solo nos quedan 7 de esos 8 bits. 2 a la 7 nos da 128. En resumen, tenemos 128 redes, cada una con 16 millones de computadoras. ¿Qué dirección o qué empresa en el mundo tendrá una dirección de este tipo? Una red que tenga 16 millones de computadoras. ¿Alguna idea? Apple tiene una dirección de este tipo. Ahora, ¿tiene 16 millones de direcciones? No sé. ¿Las utiliza todas? No sé. Pero tiene reservada una red de este tipo. Esta red se llama clase A. Esta división de clases se llama classful. Y es la primera que se ha hecho cuando se empezó a trabajar con IPv4. Luego se ha visto que era una mala idea, pero que lamentablemente ya se habían repartido direcciones. Actualmente no se utiliza classful. Con IPv6 no existe classful. Pero ya se ha hecho esa repartición. Y hay muchas direcciones que lamentablemente no podemos recuperarlas. Si utilizamos los dos primeros octetos, es decir, un /16, los dos primeros octetos para la red y los dos últimos octetos para los hosts, tenemos un prefijo 16, de los cuales 2 a la 16 serían 65.536 direcciones. Una red que tenga 65.536 hosts, equipos para Internet. Y de estos dos primeros bytes se utilizan los dos primeros bits en 10 para identificar que son esta clase. Lo que nos queda 14. 2 a la 14 nos da 16.384. Tenemos 16.000 redes clases B, cada una con 65.536 direcciones. En Bolivia, ¿quién tendrá una clase B? Solo hay 2 instituciones que tienen clase B en Bolivia, ninguna clase A, pero sí clases B. ¿Quién? Jala, tal vez. No, ya quisiera, pero no. Entel. 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 Ok, Entel ha repartido clases B, pero no le pertenece a Entel la clase B. Le pertenece a ATSIP, la Agencia para el Desarrollo de Internet en Bolivia. Entonces, es lógico. ATSIP es la institución que de alguna manera ha regulado el uso de Internet en Bolivia. Por lo tanto, le ha provisto direcciones a Entel y Entel ha empezado a repartir como primera empresa. Luego de la pérdida de monopolio, han existido muchas más empresas, pero estas empresas como Ax, Viva, etcétera, ya no han obtenido clases B. Ya han tenido otro tipo de direcciones. ¿Quién más, aparte de ATSIP o Entel, tiene una clase B en Bolivia? Están inscritos en esa institución y están asistiendo a clases de esa institución. San Simón tiene una clase B, que implica que San Simón tiene 65.536 direcciones de Internet repartibles, utilizables, pero que no las utiliza. La dirección de San Simón está en ese rango. Es la 167.57.00. Esa es la dirección de San Simón. Está en este rango. Luego tenemos clase C. Vamos a comprobar lo que acabo de decirles. No es algo que estoy hablando por hablar. Una clase C tiene los 3 primeros octetos para la red, es decir, es un /8. Perdón.
La clase A es un barra 8, ¿no? La clase C es un barra 24. Tiene los 3 primeros octetos para la red y nos queda el último octeto para los hosts. ¿Está bien? Entonces aquí, para poder identificar que es una clase C, tiene que empezar con los 3 primeros bits 110. Entonces, de los 24 menos los 3, nos queda 21. 2 a la 21, 2 millones de redes. Y para los hosts nos queda 8. 2 a la 8, 256 redes. Entonces tenemos 2 millones de redes en el mundo, cada una con 256 direcciones. Y este es el rango. Aquí abajo tenemos un resumen de lo que acabo de decirles. Pero es algo bastante interesante. Si hubiésemos utilizado los 32 bits para repartir direcciones, ¿cuánto es 2 a la 32? 4 billones, 4 gigas, para hacerlo más simple. Sin embargo, lo máximo que se ha repartido son 250 millones por haber dividido en estas clases. Se ha subutilizado las direcciones. Y hace mucho tiempo, como 10 años atrás, estas direcciones ya se deberían haber acabado. Nos está aguantando mucho. ¿Cómo se ha logrado eso? Vamos a ver más adelante. Pero esta es una mala idea para repartir direcciones. Se ha dividido en una clase D para multicast, donde tenemos, fíjense la cantidad de direcciones repartibles, de las cuales cuando se hace multicast se utilizan 4, 3, 2 direcciones. Sin embargo, fíjense la cantidad de direcciones que tenemos. Y una clase E, que empezaba con 4 bits 1, que jamás se ha utilizado. Jamás. Desperdicio de direcciones. De este conjunto de 4 billones de direcciones, solo 250 millones han sido utilizables. Verifiquemos. Veamos internic.net. Esta es la institución que reparte direcciones para lo que es Estados Unidos. Vamos a ver whois. Y yo quiero identificar apple.com. Pongo lookup y me va a dar la dirección IP de apple.com. Espero. Quiero direcciones. Ufa. Me oculta la dirección, no me la da. A ver. No me acuerdo con qué herramienta he buscado la anterior vez y me ha dado. Ya sé cómo hacer. Vamos a ver si funciona. Necesito aplicaciones. No. Lamentablemente en las versiones de Mac ya el ping ha sido retirado. Entonces vamos a hacer a ping a apple.com. La dirección. 17.253. Ahora vamos a copiarla. 17.253.144.10. Si se fijan, 17. La teoría nos dice que el rango entre 0 y 127 es una clase A. Por lo tanto, tiene 16 millones de hosts habilitados. ¿Sí? Estamos verificando la teoría. Luego, aquí vamos a ver entonces internic. En internic le decimos, vamos a ver si ahora sí nos responde, dándole el IP. Este es el IP. Lookup. ¿Dónde están los escaleras? Lo han quitado. No me permite mostrar. No me permite mostrar.
Pero bueno, haciendo el ping hemos verificado que esta es una dirección de Apple. Y esta IP corresponde obviamente a una clase A. Ahora, Aló, Inge. dime. Ah, se le está cortando nuevamente. No, fue un gran problema. Bueno, ¿se ve ahora? Sí, sí, sí se ve, pero se corta de veces. La red de la San Simón está pésima. Estoy con cable y eso que se supone que es mejor. Entonces, a veces me conecto a una inalámbrica que está cerca para poder hacer el trabajo. Me avisan, ya saben. Aquí tengo la LACNIC. Y lo que quiero mostrarles de LACNIC es lo que debería estar por aquí abajo. Ok. ¿Cuántas direcciones disponibles hay en LACNIC de IPv4? ¿Se puede ver? Sí, 0. Se han agotado. Ya se han acabado. Se han hecho 4 fases, desde la fase 0 hasta la fase 3. La última fase era de 2017. Podemos ver su estadística de cómo se han repartido esas direcciones y todo. En algún lado han cambiado sus páginas un montón. Pero lo que me interesa es probar lo que les decía, San Simón. Voy a colocar la 167.157.0.0. Les había dicho que esa era de Bolivia, ¿verdad? Veamos. El nombre no es San Simón, dice Red Académica Boliviana. Pero fíjense los datos. En Jordán, esta persona trabaja en la UPSI, pero más adelante tenemos los servidores. uns.edu.bo. Aquí está su correo, hasta los teléfonos son de Cochabamba. La otra dirección, /16, aquí nos está dando, clase B, dispuesta para Bolivia y que nunca se ha utilizado. La utilizamos internamente, pero salimos a través de Access o de Entel, y ellos nos proveen una dirección pública. Entonces, esto no es dirección pública para nosotros. Yo internamente tengo una dirección de este tipo, salgo con esta dirección, pero no es real. Entonces, se está subutilizando una clase B. La otra clase B de Bolivia es la 166, he trabajado mucho con estas direcciones, 166 y 114. Vamos. Entel proveía estas direcciones, pero aquí está como Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de Bolivia, ATSIP, como les decía. Y también es una /16. Ahora, voy a obtener la base de datos. Bueno, hay que hacer una serie de consultas aquí, pero yo ya la tengo. He sacado y lo he puesto en Excel para que sea más fácil de manejar. La de la CNIC completa. ¿Está bien? Tengo la base de datos de la CNIC. ¿Dónde estamos? Direcciones IP, IP4. Y lo he puesto en Excel, les decía. Okay. Aquí me dice la CNIC, el país, si es IPv4, IPv6 o sistema autónomo, y aquí cuántas direcciones soporta, qué fecha se le ha otorgado y si está asignado o está en uso. Así es. Vamos a filtrar por Bolivia. ¿Está bien? Bolivia. Podemos ver en Bolivia solo 2 clases B, 65.535 direcciones. La primera, ATSIP, 166.114, ha sido el 93 asignada. Y la segunda, San Simón, el 93 también asignada. Fíjense que está asignada y está siendo utilizada. Esta no ha sido utilizada, no lo es. La CNIC sabe que no utiliza y no nos pide. Si hubiesen pedido, si se hubiesen recuperado todas las asignadas y no utilizadas, todavía se tendría dirección IPv4. Entonces, si alguien en el mundo, en Latinoamérica, necesita una nueva dirección IPv4 y ya no lo tienen sus proveedores de Internet, ya no pueden pedirla. Se han acabado. Entonces, lo que tiene Entel, lo que tiene Ax, lo que tiene quien sea que sea nuestro proveedor de Internet, se va a acabar. Y luego vamos a tener que utilizar IPv6 obligatoriamente, porque IPv4 ya no va a existir. Entonces, en Bolivia solo habían 2 clases B. Hemos dicho que clases A no hay en Bolivia, ¿verdad? No hay 16 millones. Pero hemos hablado de clases C. Aquí está una clase C.
¿A quién le pertenece esta dirección? Simplemente en la CNIC podemos escribir este IP, en JUIS nos va a decir a quién le pertenece. Tenemos, no hay muchas direcciones en Bolivia, si se fijan, asignadas. Tenemos IPv4, aquí están IPv6, también. Con este número podemos buscar en la CNIC a quién le corresponde. Pero fíjense la cantidad de hosts que tenemos. No es cierto. Eso significa que en Bolivia no se está trabajando con IPv6. Para nada. Y aquí tenemos números de sistemas autónomos, que vendrían a ser los sistemas como proveedores de Internet, los ISPs. En Bolivia hay bastantes. Tenemos en la práctica, no sé si me cuenta aquí, 15 sistemas autónomos. Si buscamos el primero, 6568 en la CNIC, podemos colocar aquí, 6568, nos va a decir quién es. Entel. Entel es un sistema autónomo, obviamente. Les he hablado de sistemas autónomos la clase anterior, pero vamos a retomar esto, no se preocupen. Luego veamos otro al azar, cualquiera, uno de los últimos. 262.161. ¿Quién es? COTES, sistema autónomo. Comteco seguramente tiene su propio número también, es cuestión de identificar fácilmente. Pero fíjense que todas estas están utilizando. En Bolivia, la única dirección no utilizada, no, hay varias. Estaba culpando a San Simón, hay varias. Aquí hay otra, 200.9.165. Aquí hay otras. Esta es la que yo utilizo. En la FSIT utilizamos esta, les voy a demostrar. ¿Se puede ver mi pantalla? Esta es mi dirección IP. 192.245.121. Y fíjense que justamente esa es asignada y no utilizada. O sea, no solamente nos hemos pedido una clase B, hemos pedido clase C y tampoco las utilizamos. Es interno. Esta dirección es pública, sin embargo yo la utilizo internamente, porque si yo coloco con qué salgo a Internet, por ejemplo, cuál es mi IP, se van a dar cuenta que no salgo con esta dirección, no es pública mi dirección. Estoy saliendo con la 186, 121, 246, 180. Y si yo reviso a quién le corresponde esa dirección, en la CNIC, punto cero, es Access. Les había dicho, San Simón sale a través de Access o de Entel. Entonces, qué manera de desperdiciar direcciones, ¿no? No solo estoy desperdiciando 65.000, también grupos de 256, o sea, clases B y clases C, porque obviamente, seguramente otras facultades deben tener estas, las que están sin utilizar. O sea, San Simón está desperdiciando direcciones, que el mundo podía haberlo usado, si San Simón no lo puede. Inge, Dime. o sea, eso significa que no importa que San Simón tenga direcciones asignadas, porque si va a salir siempre a través de su proveedor de Internet, solamente va a usar las del proveedor, ¿no? Exactamente. Es lo que acabo de demostrarles. Les he mostrado, ¿dónde está esa dirección? Esta. Esta es mi dirección de mi red, la facultad. Con esta estoy yo trabajando en la facultad, pero internamente. Y salgo con una dirección que estaba como 200, 186, no sé, algo así, que le corresponde a Access, ¿no? No me acuerdo de este grupo, creo que era. ¿Dónde está? 186, 121. 186 puede ser de este grupo, que es este es 1024, puede que hayan hecho subredes y la han dividido, porque decía punto 1. ¿No? Es lo más probable que sea de esta, que lo han dividido. Ahora, fíjense, les estoy hablando de Classful, clase B, clase C y, bueno, una clase A, que en Bolivia no tenemos. ¿Pero qué significan estas otras?
tenemos cantidad de computadoras que no se corresponden con estas tablas. ¿Qué son esas? ¿Qué son esas direcciones? Vamos a aprender más adelante que podemos crear subredes o podemos crear superredes. Una de las razones por las cuales todavía tenemos direcciones es que se han creado mecanismos o trucos para que esas direcciones puedan aguantar un poco más de tiempo. Y estos dos mecanismos que acabo de decirles, subredes y superredes, son parte de esto. Entonces ahí ya no se reparten clases A, B o C, se reparten grupos de 256. Aquí tendremos 8 grupos, aquí tendremos 4 grupos, ¿no? Y así sucesivamente. De 256 en 256 grupos. Y esto permite que ahora Entel, por ejemplo, hay un 200.87 que era de Entel. Vamos a ver si todavía está por aquí. 200.8700. Fíjense, son 32.000 máquinas. Busquemos en LACNIC, si le pertenece a Entel eso, 200.87.0.0. Pero fíjense que no es un /16, Entel, como les había dicho. Es un barra, ¿se nota? Sí, ¿Sí? ¿Se nota? sí, ¿Sí? Dime. no es que se nota. ¿Se ha vuelto a cortar? Se nota, Inge. Ah, ya, ok. Esto es un /17. ¿Qué implica? Que no es una clase B, sino que a esta clase B, una clase B sería este y este octeto, ¿verdad? /16. ¿Qué significa /17? Hemos avanzado un bit más hacia este otro octeto. Le hemos quitado un bit más a este otro octeto. Porque todo esto es 32. Y vamos avanzando 8, 16, 24, 32. Entonces, vamos a ir jugando con bits y vamos a ver que en vez de 65.000 podemos tener 32.000, 16.000, 130.000. O sea, podemos ir jugando en este rango de direcciones. Lo que debía haberse hecho inicialmente se lo ha puesto como mecanismo de salvataje de direcciones. Entonces, si vemos LACNIC, no sé, deben estar sus estadísticas por algún lado. Estadísticas, quiero ver estadísticas. Servicios, tal vez aquí. Eventos, proyectos de cooperación con investigación. Estadísticas, pero es IPv6, no me interesa IPv6. Quiero ver IPv4 todavía. Claro, han cambiado la página y se ha perdido información. Informes técnicos. Tal vez aquí abajo. No. Había unas estadísticas interesantes de cómo estaban repartiendo las direcciones. Esto es. Aquí tenemos todos los sistemas autónomos entregados y uno puede ir viendo por cuatrimestres. Bloques IPv4, ¿no? Hasta la fecha. Fíjense que el último ha sido de 118, el último cuarto, el último cuatrimestre. Las IPv6. Aquí tenemos distribución de bloques. Esto es bonito. Este es bonito. Bolivia. Aquí está Bolivia. Representa el 0.6% de direcciones a nivel latinoamericano. ¿Quién creen que sea el 62.9%? Brasil. Claro que Brasil es prácticamente toda Europa,
desde Portugal hasta Rusia, en tamaño. El segundo es Argentina, 9.8. Tercero, México. Chile. ¿No? Y aquí tenemos los demás países de Latinoamérica. Esto es IPv4 por país. IPv6 por país. Bolivia todavía mucho más pequeño, ya ni se nota, aquí está, 0.4. 72.5 Brasil. Brasil y Argentina están con muchas direcciones IPv6. Chile con la tercera, no, aquí hay una tercera. México. Estos son sistemas autónomos, igual. Bolivia, me imagino que ni vamos a verlo. Bolivia es verde, aquí está. 0.4. Seguimos con 0.4, ¿no? ¿Está bien? Esta estadística es bonita, pero quiero mostrarles lo que acabamos de ver con Brasil. Hagamos el filtro por Brasil ahora. Brasil. Fíjense cuántas clases B Brasil. Ni siquiera Brasil tiene clases A. Pero ¿cuántas clases B tiene? Hasta ahí. ¿Y cuántas está usando? Ninguna. Brasil ha adquirido clases B mucho más antes que nosotros, el 90. Nuestras clases B databan del 93, si recuerdan. Ninguna está usando. Ha hecho lo mismo que nosotros. Seguramente en ese momento han pensado que se iban a acabar y se han reservado y nunca las han usado. Pero sin embargo en Brasil se utiliza direcciones de 2 millones. No 65.000, de 2 millones. Entonces esto debe ser una empresa, está utilizando. Veamos la 177.000. Vamos a Juiz. La 177. 0.0. Es nic.br, es el ATSIP o el nic.bo, es la que reparte direcciones en Brasil, Telecom. Es un /24, pero un 177/24, bien raro, ¿no? /24 vendría a ser como 256 direcciones, sin embargo, por la distribución que le han dado, es un grupo de 2 millones de direcciones. Brasil Telecom. Aquí fíjense la cantidad de direcciones. 2 millones, 256, clase C. 2048, 16.000, 8.000, 1.000, 2.000, un montón. Veamos los IPv6 de Brasil. Esta lista no se acaba. Brasil es muy grande. Pero en IPv6 no tiene muchas. Tampoco Brasil está trabajando con IPv6 más que a nivel de investigación o práctica o experimentación. Pero IPv4 es la que está funcionando. Sistemas autónomos en Brasil. Existen muchos. Muchos. Es el más grande de Latinoamérica. No solo en espacio geográfico. ¿Han visto la estadística de la CNIC? ¿Sí? Entonces podemos ver cómo se han repartido direcciones y que lamentablemente no se han usado y no se han pedido. Lo raro, en la CNIC se han fijado, había una, no sé si alguien se ha fijado, decía revocación de asignación de recursos. Y este otro, devolución. No sé si no han puesto en marcha esto, porque esto les hubiese permitido fácilmente saber tener más direcciones. Aquí hay procesos de recuperación y quiénes se están repartiendo, fechas de revocación. Pero San Simón no aparece en las listas, o por lo menos no sé que no se han pedido las direcciones otra vez. ¿Dudas? Inge, respecto a las IPs de San Simón, ¿cómo tendría que hacer la San Simón para utilizarlas? ¿Tendría que tener su propia salida a Internet? Sí, deberíamos tener un acceso directo a Internet y no utilizar un ISP de Bolivia.
y podríamos conectarnos con la fibra óptica transoceánica, adquirimos el servicio de Chile, de Argentina, de quien sea que nos da el servicio, y ya nos podríamos conectar. No tendríamos que pagar internamente nada, tendríamos que, pero tener la conexión hacia afuera. Y podríamos utilizar nuestras direcciones. Y con 65.000 nos alcanzaría que todos los estudiantes, todos los docentes de la universidad podamos trabajar con direcciones públicas. Pero no funciona así, lamentablemente. No tenemos las direcciones. No las usamos. Tenemos las direcciones, pero no las usamos. Entonces, la idea de esta clase era mostrar cómo se manejan las direcciones, cómo se las ha dividido originalmente y cómo se ha subutilizado. Pero hay algo que no me han respondido. ¿Qué es una máscara? Para carnaval, ¿qué significa máscara? ¿Cuál es la función de una máscara en carnaval? ¿Nunca han usado una máscara? No existían muchas fiestas de disfraces. Puede ser, Inge, para tapar el rostro o tapar Ok. la identidad. Para ocultar algo. Eso es una máscara. Los delincuentes utilizan ahora barbijos en vez de máscaras, ¿no? Y ocultan su identidad. Pero bueno, es otra historia. La máscara nos permite ocultar algo. En nuestro caso, ¿qué ocultamos? Fíjense la máscara. De la clase A, de la clase B y de la clase C. ¿Qué estamos ocultando con la máscara? Los números que componen la red. Exactamente. Estamos ocultando la red. ¿Y por qué estamos ocultando la red? Para facilitarle el trabajo al router, para que haga menos procesamiento. Les explico haciendo un ejemplo nuestro. A ver, todos los que son de informática pueden decir presente. Vamos, habiliten sus micrófonos. Presente. Un momentito, quiero verlos. ¿Dónde está? ¿Dónde es su cámara? Okay. Presente. 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 Ok. Ahora los que son de sistemas. Presente. 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 Los que son de electrónica. Presente. Presente. Ok. ¿Se han dado cuenta? La materia está compuesta o está dirigida a 3 carreras. Entonces vamos a hacer un ejercicio de máscaras con las carreras. Bastante simple. ¿Cómo podríamos identificar la materia de manera general, universal, a nivel del mundo? Podríamos tener un dominio uns.fsit.redes. ¿Eso qué significa? Que en cualquier lugar del mundo se va a poder identificar que la materia de redes pertenece a la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Mayor de San Simón. Entonces podría colocar, para mandar un correo desde la China a un estudiante de redes de San Simón, uns.fsit. O a punto France, o a punto Oliver, no sé, a Geo, a Juan Luis, a Sharon, a Yara, no sé. Les puedo mandar de manera general y sé que ellos son parte de la materia de redes. Entonces, cuando yo quiero hablar en redes, no voy a decir ums.fsit.redes.camila. Directamente voy a decir Camila. Por favor, ¿podrías decir presente? Presente. Ok. No voy a decir ums.fsit.redes.oliver. Oliver, ¿estás por ahí? Presente. Ok. Podría decir directamente, ya que sé que los dos pertenecen, no importa la carrera, pero pertenecen a la misma materia, podría decir Camila Oliver. Y ya. ¿Qué estoy ocultando? Toda la parte común. O sea, lo que les hace común a ustedes ahora, es decir, parte de un grupo, es que son de la San Simón, que son de la facultad y que están inscritos en la materia de redes. Quiero entrar un poco más a detalle, podría ser mi dominio, ums.fsit.redes.etn.
¿A quiénes me estarías refiriendo ahí? ¿A quiénes me estoy refiriendo? A un subgrupo de la materia que son de electrónica. O podría ser ums.fsit.redes.sys a un grupo que son de sistemas. ums.fsit.redes.inf todo el nombre por delante. Entonces puedo utilizar una máscara. La máscara va a ser que va a cubrirme UMS, FSIT y redes, todo lo común. Y va a dejar lo particular suelto. Camila, Franz, Oliver, Juan Pablo, lo que sea. Todos los nombres que tengamos en esta lista. Porque todos pertenecen al mismo dominio. Entonces, una máscara que está facilitando para el router, que no tenga que tomar en cuenta, cuando Paola Andrea Rojas le escribe a Yara Alejandra, por ejemplo, no tenga que decir el router, es de ums.fs. Paola Andrea Rojas, ¿de qué carrera eres? Informática. Ok, Yara Alejandra. Sistema. Ok, entonces, el router no va a decir, el correo viene de ums.fsit.redes.inf.paola y va a ums.fsit.redes.sys.yara. Si no, es de Paola a Yara. Está enmascarando todo lo común y no tiene que buscar, no tiene que procesar, solamente tiene que decir Paola Yara, porque lo común lo comparte. Entonces la máscara está cubriendo lo común y le está facilitando el trabajo a los routers. En una clase A está cubriendo todo lo común, la red, el primer octeto. En una clase B, todo lo común, los dos primeros octetos. En una clase C, lo común, los tres primeros octetos. Si se fijan en mi dirección IP, mi máscara es de clase C. Si ustedes han visto en la base de datos de la CNIC, esta dirección tenía 256 direcciones. Entonces, esta es la parte particular. Todo esto es FSIT de la UMS. Entonces, tenemos 256 personas, tenemos direcciones dentro de este rango y que pertenecemos a la FSIT. Y que para comunicarnos no necesitamos mencionar toda esta parte, solo esta. La 1 se comunica con la 100 con la 2, la 100 con la 3, la 4 con la 100, y no necesito marcar todo esto. Entonces la máscara me tapa todo lo que es común y solo me deja destapado lo que es particular. Y a través de eso el router hace trabajo más pequeño. ¿Se entiende? Ese es el trabajo de una máscara. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Hemos visto lo malo que es repartir de esta manera. A partir de mañana, si no tienen dudas, vamos a terminar esta parte mañana, pero vamos a ver si empezamos con esta otra parte, ¿sí? Que es uno de los mecanismos que nos han permitido hasta la fecha tener direcciones posibles todavía. ¿Está bien? Ok, no hay dudas.